Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta es la clase número 4 de Filosofía y Educación. Continuamos con el eje número 2 del programa Filosofía, Acción y Educación. En este caso con el punto 4, la sociedad y el docente. Vamos a hablar de Theodor Adorno, un filósofo muy importante del siglo XX, del cual veremos dos textos. En esta clase vamos a enfocarnos en una selección de dos pasajes de dos textos de Escritos Sociológicos 1, y en una próxima clase hablaremos de otro texto de Adorno que se llama Tabúes relativos a la profesión de enseñar, y que está en un libro titulado Consignas. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de una visión social o sociológica de la educación, que es una visión además crítica, muy crítica realmente, de la educación. Y en este caso, en este texto de Adorno, Escritos Sociológicos 1, la educación está vista como un mecanismo de adaptación social, y acá la palabra adaptación tiene mucha fuerza, y también como una generación de falsa cultura, falso conocimiento. Y este segundo punto se conecta mucho con lo que vamos a ver después en el otro texto, el de Tabúes, respecto de la crítica que hace Adorno muy fuertemente a la pedagogía. También como un falso conocimiento, como un conocimiento licuado o diluido, digamos así. ¿Quién fue Theodor Adorno? Empecemos por ahí. Este filósofo que les decía muy importante, alemán, de origen judío, miembro de lo que se conoce como Escuela de Frankfurt. Frankfurt es una ciudad, bueno, ahí se funda un instituto conocido como Instituto de Investigación Social, y entonces se desarrolla una serie de investigaciones y de pensadores que pasan por ese instituto, que por lo general se inscriben dentro de las muchas corrientes que hay de marxismo occidental, y como también conocido dentro de la historia de la filosofía como teoría crítica, o como pensamiento crítico también podemos decir. Bien, y esto se funda a comienzos de la década del 30, este lugar, esta escuela de Frankfurt, obviamente con el ascenso del nazismo al poder. Adorno, como muchos filósofos de ese momento de Alemania, se tuvo que ir, se tuvo que exiliar para salvar su vida. Primero estuvo un tiempito en Oxford y después va a Estados Unidos, donde queda muy impactado, claro, la gran diferencia cultural entre Alemania y Estados Unidos lo impacta, y ahí escribe con su gran amigo de toda la vida, Max Horkheimer, La dialéctica de la ilustración, uno de los textos más importantes, sin duda, del siglo XX. Bueno, después vuelve a Frankfurt una vez terminada la guerra en el 49 y reconstruye, forma parte de la reconstrucción con este amigo Max Horkheimer, el Instituto para la Investigación Social, donde escribe sus obras más importantes. Y dentro de las ideas, que bueno, sus obras más importantes, y además también toda esta fase de escritos sociológicos que tenemos ahora tenemos un par ahora para analizar. Bien, obviamente
hay un cambio de escenario muy fuerte respecto a lo que veíamos con Gramsci, ¿no? Es decir, para los pensadores de comienzos del siglo XX, la Primera Guerra Mundial fue un impacto muy fuerte. Para Gramsci también, el fenómeno del fascismo fue muy fuerte, lo ha marcado corporalmente, ha marcado su vida, y de eso hablamos en las clases pasadas. Pero claro, esto crece más, Gramsci se muere, el fascismo y el nazismo se llevan a un nivel, junto con el estalinismo, a un nivel tremendo. Ese nivel tremendo son los campos de concentración, es decir, la matanza de millones de personas por su condición de judíos. Bueno, y uno de esos campos de concentración más fuertes es el caso de Auschwitz, esta ciudad que ha marcado todo un tema. Bueno, todo un ícono, se ha convertido en un símbolo. De hecho, uno de los textos más conocidos de este pensador Adorno se titula La educación después de Auschwitz. Y la afirmación de ese texto es: ¿qué educación necesitamos? Bueno, necesitamos una educación que no vuelva a reproducir Auschwitz, o sea, no vuelva a reproducir regímenes totalitarios que aniquilen millones de personas por una causa que creen justa, que puede ser una causa racial, de superioridad racial, y que lleva a este desastre con el que se encuentra el siglo XX, con la paradoja de es el siglo más avanzado a nivel vida, a nivel todo, educación, conocimiento, comunicación, ciencia, pero al mismo tiempo es el siglo más cruel en matanza de personas. O es el siglo de matanzas de millones de personas. Claro, uno podría decir, hubo otros siglos donde se mataron millones de personas, por ejemplo, uno que nosotros deberíamos conocer bien, que es el siglo XV, XVI, digamos, ¿no? Es decir, la conquista de América fue una matanza de millones de personas. Pero claro, ahí la discusión es otra. Acá se han matado millones de personas en Europa, en el lugar de la civilización, del progreso, de la razón. Bueno, esa razón estuvo al servicio de la muerte, del asesinato, y como ustedes saben, en la época de los nazis, la ciencia experimenta y avanza de una manera como nunca, digamos, ¿no? De una manera extraordinaria. Con lo cual se da de nuevo esa paradoja, ¿no? El conocimiento que supuestamente debería mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, bueno, termina siendo su principal arma de asesinato masivo. Y lo que Adorno plantea respecto a la filosofía, en consonancia con esta época, es justamente que la filosofía ya no puede tener pretensión de totalidad, ¿no? Es decir, la filosofía no puede presentarse como algo que pretende la totalidad, porque esa totalidad es lo que autorizó a el exterminio de millones de personas. Bueno, esto entonces a modo de presentación del autor y del tema. Insisto tengamos en cuenta la diferencia con Gramsci, porque vamos a encontrar acá una mirada muy crítica, muy negativa sobre la educación, muy marcada por este espíritu de época, ¿no? Es decir, cómo es que el fascismo, el nazismo, el estalinismo también, han logrado que masas, mucha gente, gente común, gente sencilla, gente de abajo, los siga, los apoye en esa matanza sistemática. Y ahí entonces la educación se reveló como un instrumento de manipulación social, ¿no? Para legitimar esos crímenes terribles. Bueno, bien, vamos ahora a ir al texto ya un poco más
dedicados en temas específicos del texto de Adorno. Bien, bueno, les decía, el primero de los textos se titula Escritos Sociológicos 1, esto quiere decir que hay un 2. Es una compilación de textos de Adorno hecha póstumamente, es decir, después de su muerte. Y de acá tenemos dos textos. Uno primero que se llama Sociedad, así nomás, que es de 1965. Y uno segundo, cortado, el primero está entero, el segundo está cortado, Teoría de la pseudocultura, que es de 1959. Es un poco anterior, pero en la compilación aparece más adelante, así que respetamos el orden en que aparece en el libro. En el caso, digo, de la edición del PDF que hicimos para nosotros. Bien, respecto del primero, ¿y qué les va a pasar cuando lean esto? Bueno, les va a pasar que se van a encontrar, si ya no les pasó, con que esto es filosofía alemana, digamos. Yo sé que el chiste para ustedes no causa gracia, pero los pensadores alemanes son así, y bueno, escriben en alemán, ¿no? Y eso que Adorno tuvo bastante conexión con el mundo inglés, pero son escritores difíciles, escriben difícil, son difíciles de leer en castellano, son difíciles de leer en alemán también, y escriben raro, tienen esta particularidad de ser lecturas complicadas. Ya lo habíamos dicho, del caso de Gramsci, el encriptamiento, ¿no? Bueno, acá también hay como una cosa de una bruma, ¿no? Que como que no se entiende qué está diciendo. Y entonces uno se frustra y ahí pide a gritos al profesor, y entonces eso hace sentir que uno como docente es útil, porque ustedes no pueden navegar solos por este texto, o inténtenlo, pero es duro, es trabajo muy duro. Son textos para leer despacio, con cierta dedicación, abriendo los ojos, tratando de entender. Y bueno, lo que vamos a hacer acá es enfocar cuáles son esos puntos principales, porque lo interesante de esto es que, y esto pasa mucho en filosofía, de estas lecturas, es que no se entiende nada, y cuando se entiende esto a la luz, ¿no? Ahí aparece el oasis, pero esperemos que sea un oasis de verdad y no un oasis falso, un paraíso artificial, para usar la metáfora, una metáfora muy interesante. Bueno, el primer texto, el de Sociedad 1965, claro, vamos a encontrar esto, un análisis del concepto de sociedad y una discusión más menos explícita, muy fuerte, con dos como grupos, digamos, dos polos. Por un lado, Adorno está discutiendo contra el positivismo lógico, que es una corriente también de los 30 muy fuerte, que es lo que nosotros entenderíamos el cientificismo, ¿no? Es una corriente que cree que todas las teorías científicas tienen que ser verificadas, contrastadas, sostenidas a partir de la experiencia, ¿no? Si no hay experiencia que pueda sostener, no hay verdad científica, no hay una teoría justificada. Esto es un enorme problema. Piensen, por ejemplo, para el psicoanálisis es un gran problema, porque ¿qué experiencia puede haber, qué contacto empírico puede haber con el inconsciente? Es un problema para el marxismo, qué experiencia concreta puede haber de la lucha de clases, ¿no? O sea, si todos los conceptos se tienen que explicar a partir de la experiencia, hay muchas teorías que no se podrían sostener. ¿Y qué problema tiene específicamente? Bueno, es que el cientificismo lo que hace es llevar el modelo de las ciencias duras, llamadas duras, o sea, matemática, física, más que nada, ciencias exactas, a las ciencias sociales, o
digamos, tomar leyes de las ciencias naturales y trasladarlas a las ciencias sociales. Esto es terrible, vamos a ver claramente con el ejemplo del darwinismo. El darwinismo social, ¿qué hace? Toma las ideas de Darwin, ¿no? La evolución se sostiene a partir de la supervivencia del más apto y entonces lo lleva a la sociedad. La sociedad es una lucha por la supervivencia de los más aptos. Los que siguen en pie son los que realmente tienen mejores aptitudes, son más capaces de adaptarse, ¿no? Y han logrado sobrevivir a la evolución. El resto se queda en el camino y se muere. Así de sencillo. Por un lado está esta discusión, por otro lado está la discusión con las corrientes de sociología, distintas corrientes de sociología. Acá menciona algunos autores como Durkheim, Dilthey o Weber, ¿no? Y también el concepto de rol social, que es muy fuerte en distintas corrientes de sociología. Bueno, hay discusiones específicas. ¿Para qué le sirve esto? Bueno, nos sirve para organizar un poco cómo es que va a estar el texto. El texto va a tener una parte crítica, digamos así, una parte destructiva, de crítica de estas, fundamentalmente de estas dos posiciones que acabamos de mencionar, y después una parte, digamos, constructiva o una propositiva, digamos, de propuesta, de Adorno, donde, bueno, trata de establecer una visión crítica, pero una visión propia, digamos así, de la sociedad. Bien, entonces empezamos primero por la confrontación con estas teorías, la parte crítica o destructiva, digamos así, de Adorno. En primer lugar, la sociedad para Adorno es un proceso dinámico, está en permanente cambio, donde, bueno, los individuos están como entramados, ¿no? Entretejidos en relaciones, y estas relaciones pesan prevalecen, digamos, o sea, hay una preponderancia de esas relaciones sobre los individuos. Y claro, esto muy consonante con lo que veíamos en Gramsci. Hoy la sociedad burguesa se ha instalado como modelo de sociedad. Es la sociedad, el modo de vida burgués es la sociedad. Y esta sociedad, dice Adorno, no es completamente racional. Vamos a ver después que, digamos, se pretende racional, pero reprime impulsos. Bien, y bueno, además esta sociedad es dinámica y es funcional, en el sentido de que cada uno desempeña un rol, ¿no? Una ocupación, un trabajo, un oficio, un rol social. Pero ¿qué pasa? En el fondo, en los hechos, en la realidad, esta sociedad está marcada por el conflicto y el antagonismo. Tema que venimos viendo desde el primer texto, el texto de Chantal Mouffe. Estos conflictos y antagonismos atraviesan lo social, no son algo meramente individual. Entonces acá pone Adorno el ejemplo de la paz salarial de una empresa, ¿no? Una empresa le paga bien a sus empleados. Y esto es muy parecido a lo que decía Althusser en la primera parte de Ideología y aparatos ideológicos del Estado, donde, claro, una empresa no se puede aislar. Una empresa está siempre metida en un tejido de empresas, y eso que es un buen salario hay que verlo en relación con qué es un buen salario, ¿no? Hay muchos factores que inciden y hay que ver, digamos, si realmente es un buen salario o parece ser un buen salario. Bien. Entonces, en última instancia, la sociedad está atravesada por conflictos y antagonismos propios de esta época, dice Adorno. Les decía entonces que confronta con, por un lado, el positivismo, o lo que llama también el modelo de las ciencias naturales, y por otro, los sociólogos, que ustedes saben, la sociología comienza justamente con
grandes sociólogos como, bueno, primero estaba Comte, pero acá no lo menciona, Durkheim, Max Weber, con los cuales también discute. Y el tema, que para él el rol del sociólogo, que también hay una discusión si el sociólogo tiene que conocer la sociedad desde adentro o desde afuera, ¿no? Tiene que ser parte de o venir de afuera para conocerla. Todo eso es una larga discusión en la sociología, o él dice que, bueno, que en realidad todo conocimiento siempre es parcial, siempre de afuera o de adentro se llega a comprender algo, pero también hay una parte que es incomprensible, ¿no? Y entonces el gran desafío es eso, comprender, para la sociología, la tarea del sociólogo es comprender lo incomprensible. O sea, lo inhumano en última instancia. ¿Y qué es lo inhumano? Bueno, lo inhumano, uno podría estar tentado por lo que veníamos diciendo antes, lo inhumano es Auschwitz, sí, es Auschwitz también, pero también es un sistema capitalista de explotación, donde tiene a la mayoría viviendo de casi de nada, en la miseria, para que una inmensa minoría gane fortunas, ¿no? Y acá es donde es interesante lo que dice Adorno, porque comprender lo incomprensible como desafío del sociólogo muestra que nunca podemos estar dispuestos a aceptar que lo que sucede es lo que tiene que suceder y no podría ser de otra manera, ¿no? Es decir, si uno no se lanza al desafío de comprender lo incomprensible, termina aceptando lo que sucede como algo natural, como algo fatal, o sea, que no se puede cambiar, como un destino. Y entonces eso genera resignación, eso genera que agachemos la cabeza y decimos, ¿qué se puede hacer? ¿No? De hecho, uno podría decir, después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Después de la caída del mundo bipolar, 90, 91, todo es capitalismo. Nadie pone en cuestión el capitalismo. En una época como la actual, donde todo se cuestiona, donde todo se reformula, nadie se le ocurre discutir el capitalismo. El capitalismo es el sistema triunfante por excelencia, ¿no? Entonces, claro, ¿y eso qué hace? Bueno, que listo, no lo discutimos más, entonces discutimos todo lo otro. Y ahí pasa a ser como lo incomprensible. ¿Por qué no se puede discutir eso? ¿Por qué no se puede discutir eso? Bien, el otro punto es el concepto de rol, que él también discute el concepto de rol de la sociología, porque dice, claro, el rol está tomado del teatro, el significado, ¿no? Rol viene con esta idea de somos agentes sociales, que desempeñamos una función, cumplimos un rol social. Bueno, si está tomado del teatro, tiene como una cuestión de simulación. Rol es lo que la sociedad espera. Esto es interesante, ¿no? O sea, pero no es lo que uno realmente es. El actor no, por más que encarne y se meta en el personaje, todo lo que sea, no es el personaje. No es el personaje. A veces puede pasar esta locura de la confusión o la identificación. Pero si hay simulación, entonces el rol, ¿qué es? Y esto tiene mucho de sentido para el otro texto que vamos a ver, ¿no? Cuando habla Adorno del docente como una parodia del poder real. El rol es eso, es una parodia, es un intento de algo que no es. Y la pregunta es por qué los seres humanos nos volvemos tan fieles al rol social asignado, ¿no? El empleado que se pone la camiseta, el docente que se pone la gorra, podríamos decir, ¿no? Bueno, el clase media que piensa como si fuera de clase alta. ¿Por qué asumimos
roles que no tenemos o que pretendemos tener. ¿Qué hay en esa simulación que resulta tan seductora? Bien. Bueno, hasta aquí entonces la parte crítica del texto de Adorno. Pasamos ahora a la parte más propositiva o constructiva, no destructiva, sino constructiva. Esto es a partir de la página 14. ¿Cuál es el problema? Bueno, la visión no crítica o acrítica de la sociedad tiene una mirada, dice Adorno, cuantitativa, ¿no? de medir productores, consumidores, solo por cantidades. Cantidad de trabajo, cantidad de salario, cantidad de dinero, cantidad de poder de compra, todo es cantidades. Es una visión que parte de un axioma, de una verdad no cuestionada, que es que lo único que nos mueve es el beneficio económico, el interés económico y el beneficio, el sacar rédito de algo. Reduce el ser humano a roles de cliente, productor. Hoy hablaríamos de consumidor, ¿no? Consumidor, usuario. Y entonces se traslada la lógica económica como una lógica para entender a toda la sociedad. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, que por debajo de toda esa imagen racional, superficial, hay una realidad que es la dominación. Es decir, hay una sociedad capitalista dividida en clases sociales. Que lo más brutal, dice Adorno, es clase alta, clase baja, ¿no? Nosotros veníamos hablando antes de la pirámide social. Y esa división es la tensión, es el antagonismo, es la lucha permanente que está tratando siempre la sociedad capitalista de armonizar, ¿no? de suavizar, de conciliar. Claro, es una sociedad racional, dice Adorno, en los medios, en el uso de medios, en la eficacia para producir cosas, pero no en los fines. Es decir, no se pregunta el para qué. No piensa si los fines están bien o no. Y esto es muy claro hoy que vivimos en una sociedad de consumo donde supuestamente queremos lograr a través del consumo un bienestar permanente, pero al mismo tiempo nos estamos comiendo el planeta, digamos, ¿no? Comemos el planeta, quiere decir deforestación, calentamiento global, destrucción de la atmósfera, bueno, bombas atómicas en su momento. Es decir, ese supuesto bienestar está llevando a un nivel de destrucción inédito en la historia de la humanidad. Ese fin no está discutido, ¿no? O sea, no está presentado. Y esta sociedad capitalista, claro, choca con algunas formas. Y acá pone un ejemplo interesante, Adorno, que es el ejemplo de la familia. La familia, claro, es una unidad social, digamos así, más vieja que el capitalismo, pero que además no puede regirse por parámetros capitalistas. La familia no puede medirse por costo-beneficio. Si hacemos eso, además, siempre salimos perdiendo. La familia siempre cuesta mucho más de lo que nos beneficia, ¿no? Esto es por nuestra creencia malvada respecto de la familia. Pero claro, porque digo, si uno tiene en una empresa, tiene un trabajador que es improductivo, o sea, que no hace bien su trabajo, que llega tarde, que está desprolijo, que lo que sea. Bueno, ¿la empresa qué hace? Lo echa. El empresario lo echa. No le preocupa a la humanidad. Vos en tu casa tenés un montón de gente improductiva. Hermanos, tíos, tías, abuelos, niñes. Son todos improductivos. Son toda gente que hace mal su trabajo.
¿Y qué? ¿Cuál es la idea? ¿Echarlo? ¿Echarlos? ¿Echarlas? No es la misma lógica. ¿Se dan cuenta? No es la misma lógica. Tampoco en la educación podemos importar. Sería tremendo. El neoliberalismo lo ha intentado muchas veces. Tampoco en la educación podemos importar la lógica de la empresa. La educación no es una empresa. La idea no es, bueno, claro, digamos, escuelas privadas, no sé, universidades privadas, no sé, no son estudiantes, son clientes, no son alumnos, son clientes. ¿Qué pesa más ahí? Bueno, tema para pensarlo, para discutirlo. Pero en última instancia, lo que no se puede es trasladar la lógica económica del beneficio, del egoísmo, del obtener cada vez más réditos a otros ámbitos como la familia, como la escuela, como el Estado, que no pueden tener la lógica de la empresa. O que si la tienen o la tuvieran, serían extremadamente crueles e inhumanos. Por eso acá él habla de los pequeños campesinos que no tienen parámetros burgueses. Claro, no les interesa, digamos, esto, el capitalismo nos ha convencido a todos que tenemos que estar dispuestos únicamente a llenarnos de plata sin importar a costa de qué. Bueno, esto es una ridiculez. Eso es enfermarse y eso es vivir una vida horrible, llena de cosas, pero no de felicidad. Y entonces tenemos una sociedad dividida en clases, decíamos, que es propio de la sociedad capitalista, que claro, y esto también lo veíamos con Chantal Mouffe, tiene que hacer como un equilibrio complicado, difícil entre el antagonismo que está, que lleva al desgarramiento, al quiebre, a la catástrofe, y por otro lado el interés y beneficio económico. Entonces cuando la cosa se pone muy cruel, cuando la cosa se pone muy desigual y muy tensa, y parecía tan tensa que parece que se va a destruir, ¿qué aparece ahí? Bueno, ahí aparece repartamos un poco, ¿no? Como aparece el premio de fin de año, el pan dulce con la cita, aparecen, no, aparece el empresario más buenudo, más filantrópico, que como que va cediendo espacio y dice, bueno, compartimos un poco de ganancia para no perderlo todo. Esto en términos históricos es el estado de bienestar. El estado de bienestar es un invento, una idea muy interesante que surge en Occidente, en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, después de la crisis terrible que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando Adorno escribe esto, y mientras existe todavía la amenaza del comunismo, es decir, el mundo bipolar. A ver si la gente quiere ser comunista. No, entonces, bueno, listo, metamos televisor, microondas, licuadora, vacaciones, vida bien, ¿no? Que la gente viva bien, entonces entienda que el capitalismo es la mejor forma de vida y entonces ahí los capitalistas resignamos un poco de ganancia para que repartimos un poco la torta para que la gente no pida comunismo a gritos. Ese es el delgado equilibrio, ese es el problema, esa es la tensión que obviamente tiene, dice Adorno, chirridos, ¿no? Crisis cada tanto sistemáticamente. Ahora, en esta sociedad burguesa, en esta sociedad capitalista, son pocos los que viven felices, son pocos los que viven ilusionados. La gran mayoría no puede entrar en la... no puede ser idealista, ¿no? Dice él, no. La gran mayoría son gente que está preocupada por el pan del día a día. Y esto es muy interesante porque vamos a ver que en el otro texto aparece justamente la profesión docente como una profesión de hambre. Y entonces, presentar la educación como una igualdad de oportunidades, hay que meterle muchas comillas a igualdad de oportunidades. Es algo meramente formal porque no permite la movilidad social, dice Adorno, sino que los hijos de trabajadores no llegan a la universidad y no
no llegan a abandonar la condición de trabajadores. Esto está escrito, reitero, en 1965. Hoy, año 2020, pongamos hace un par de años, lo dijo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz dijo, miren, 10, ¿no? De cada 10 hijos de ricos, 9 se esfuercen o no, sean hábiles o no, aprovechen sus oportunidades o no, terminan siendo ricos. Y al revés, de cada 10 hijos de pobres, aprovechen, se esfuercen, sean hábiles o no, solo uno puede abandonar la pobreza. Entonces es terrible, los números actuales de desigualdad son terribles. Y entonces hablar de igualdad de oportunidades y hace unos años, un par de años, de meritocracia, son ridiculeces. Son ridiculeces. Esta gente que mete ideología con cualquier palabra y con cualquier idea y vende humo, vende mentiras de una manera realmente temible. Entonces, en esta sociedad burguesa, si bien dice hay algunos hábitos de consumo que buscan como hacernos parecer, ¿no? Esta idea de, bueno, claro, puedo ir, comprar y, mirá qué importante soy, pero claro, después no llegamos a fin de mes, ¿no? Al mismo tiempo se da una fuerte marcación de la diferencia social. Esto es muy interesante. Es decir, en una sociedad de consumo es muy importante mostrar quién realmente puede y quién está esforzándose para, entre comillas, poder. Quién realmente tiene el poder y quién en el fondo siente la enorme impotencia, el querer pertenecer a algo que no se llega a pertenecer. Y esta diferencia de clases, muy importante, marca la vida concreta de los seres humanos. Entonces ahí Adorno dice, ¿cuánto realmente de nosotros elegimos lo que queremos hacer? Seguimos nuestra propia iniciativa. ¿Cuántos realmente de esos podemos decir hacemos lo que queremos? De los pobres nada. De los trabajadores nada. Apenas vivir para subsistir. En este concepto, perdón, en esta sociedad de clases, en esta sociedad burguesa, aparece un concepto fundamental, la adaptación. Este concepto tomado del darwinismo social, de la supervivencia del más apto, o sea, el más apto, ¿quién es? El que mejor se adapta a las condiciones existentes. Entonces ese es el mejor. No importa que el punto de partida nunca es el mismo. Se ve, ¿no? Es decir, el darwinismo social mide por resultados. Si vos empezaste la carrera en más 50 y otro empezó en menos 10, no importa. Lo que importa es a dónde llegaron. Tampoco importa qué combustible tiene cada uno. Es decir, qué come, cómo vive, qué situación familiar tiene. Y lo que hace es justificar que el ganador es ganador y el perdedor es perdedor, ¿no? Entonces, con una cosa terrible, que es el que gana vive y el que no perece. Esto llevado a la sociedad, esto que es un concepto para la evolución de las especies, como decía Darwin, llevado a la sociedad es una barbaridad, es terrible, es inhumano. Llevado a la educación, ni hablar, ni hablar. Bueno, y se complementa también con el control, ¿no? Y acá aparecen las máquinas cibernéticas y la televisión. La televisión que es... ¿Qué es la televisión en última instancia? Bueno, la televisión es mostrar la vida que no tenés, mostrarle al trabajador, al pobre, la vida que no tiene, esa vida de lujo, esa vida de ocio, esa vida de amores cruzados y qué sé yo,
hacerle creer que esa es la vida, y entonces orientarlo, ¿no? Llevarlo a querer eso, imantarlo, ¿no? Funcionar como un imán. La televisión es la vida impuesta desde arriba. Es lo mismo que el cine, ¿no? Que el cine también nos lleva a hacer querer o creer en determinadas cosas que, claro, están inventadas, ¿no? En el caso del cine es la industria cultural lo que lleva a todo esto. Podríamos hablar mucho de películas, qué sé yo. Siempre digo, ¿cuántas películas de docentes hay? ¿No? Docentes que se comprometen, que movilizan a los estudiantes, que les hacen, les cambian la vida, los mejoran. Y en la realidad, ¿qué pasa? La realidad es triste. Estamos acá hablándole a un celular grabando esta clase y ustedes escuchando no sé cómo. ¿Y qué influencia puede tener un docente sobre una persona? Nada. ¿No? Entonces siempre digo, qué buena esa serie donde llega el profesor y dice, bueno, vamos a hacer un acorio y ponen un tema y todos cantan bárbaro y bailan bárbaro y son espectaculares. Y yo lo intenté 1000 veces en una clase y ninguno canta, ni baila, ni bien, ni mal, ni nada. Entonces, y ahí, ¿cuál es el problema? El problema es que vos sos una nada, llevas una vida horrible. Y desearías que te suceda algo como sucede en una película y nunca te sucede. Pero no porque lo que le dice la película es falso y no porque no tenés por qué desear lo que una película te dice que tenés que desear, sino porque yo soy una persona que tiene una vida horrible, malísima. Bien, y todo esto hace que genera un mecanismo de adaptación, de dominación y de sumisión, de cómo la clase dominante se presenta sus mansiones, sus autos de lujo, las grandes lámparas, la vajilla, los vestidos, y todos estamos ahí como que se nos cae la baba y que desearíamos alguna vez formar parte de eso sabiendo que nos es ajeno. Bueno, así se difunde la vida burguesa. El problema entonces que tenemos es que eso es ideología, ¿no? Todo esto es ideología, dice Adorno. ¿Y qué quiere decir ideología? Quiere decir cuando el sistema, acá habla de los administradores, que pueden ser políticos, pero también económicos, el poder económico, se vuelve independiente de los individuos y no trabaja para los individuos, trabaja para sí mismo. Es decir, son más importantes las empresas, los bancos, las financieras, las cosas que hacen plata, son mucho más importantes que las personas. Las personas se pueden morir, ¿a quién le importa? Bueno, eso es la ideología burguesa por excelencia, dice Adorno, que son racionales para sí mismos, pero irracionales para la sociedad, para los sujetos. ¿No? ¿Se entiende esto? Es decir, trabajan para sí. Y muchas veces tienen a los gobiernos comprados, a los jueces comprados, a los medios comprados, o son parte de esos mismos intereses. Y esa imagen afecta a nuestra vida concreta, ¿no? Este es el problema. Y así esta ideología se consolida, se autoproduce ¿cómo? Bueno, generando la idea de que la realidad es inmodificable, que es así y no puede ser de otro modo, que no se puede tolerar nada distinto, no puede haber algo diferente, y que incluso vigila el pensamiento, de modo tal que nadie piense algo diferente, nadie tenga un pensamiento crítico, sino que ya sea inmediatamente censurado. Y tenemos así individuos adaptados, dóciles, no libres, sino que están sometidos y creen que lo que les ocurre es lo que les tiene que ocurrir, que no puede ocurrir de otra manera. Y tenemos así consumidores pasivos de la técnica o los productos de la técnica, ¿no? Los aparatos, las cosas que supuestamente nos hacen feliz, o del deporte masivo, o de cualquier tipo de bienes de consumo. Ese es el modelo de sociedad capitalista que está denunciando Adorno de manera crítica
y cómo se consolida tratando de, claro, de no generar ningún tipo de voz en contra. Piensen ustedes, ejemplos actuales hay muchos, pero qué sé yo, Trump se enoja con cualquiera que lo critica, lo trata de comunista, de conspirador, dice barbaridades de Venezuela. Bolsonaro, que dice que quiere prohibir a Freire en Brasil, o mismo acá cuando estaba Macri se enojaba con el pensamiento crítico, decía el pensamiento crítico nos hace mal, no hay que pensar crítico. Toda esa gente está plagada de ideología y no soporta que nadie les diga que las cosas no son, que las cosas podrían ser muy de otra manera y mucho mejor para la gente. Bien. Esto entonces respecto del primer texto. Wow, me he extendido un poco, pero vamos a hablar 2 palabras del segundo texto, Teoría de la pseudocultura, que les decía que es de 1959. ¿Cuál es la afirmación fuerte de este texto? Bueno, la afirmación fuerte es que la educación ha generado una falsa cultura. Este es el punto. Hay una crisis de la cultura, dice Adorno, y para esa crisis nos sirven las reformas pedagógicas, incluso hasta pueden ser para empeorar esas reformas. No sirven las investigaciones sociales aisladas o empíricas, sino que, claro, lo que tiene esta crisis es que la educación se ha convertido en una falsa cultura socializada, ¿no? En una alienación, enajenación, donde se reproducen contenidos, entre comillas, aprobados, legitimados, pero la verdad es que eso es una apropiación subjetiva de la cultura y distorsionada. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta para el próximo de los textos tabúes, cuando haga la crítica a la pedagogía, como mencioné hace un rato. Ahora, cultura tiene siempre dos sentidos. La palabra cultura es ambigua. Por un lado, los antropólogos dicen todo es cultura, todo es cultura. Todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo comemos, cómo agarramos los cubiertos, todo es cultura, ¿no? Y por otro lado, hay una idea de cultura como alta cultura, o como lo culto contra lo o distinto de lo inculto, ¿no? O sea, la alta cultura frente a la cultura de la masa. Pero también el punto es que esta cultura afecta la vida real y afecta el tema de la adaptación, ¿no? Y la gran pregunta es cómo los seres humanos que conviven unos con otros se amoldan unos con otros, se amoldan entre sí. Y acá la educación cumple un papel fundamental. La educación, dice Adorno, que bueno, claro, él es alemán, entonces se retrotrae a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. La educación nació con esta idea de adaptación recíproca, por un lado, y por otro también la idea de salvarnos de los impulsos naturales, ¿no? De los impulsos, valga la redundancia, impulsivos, ¿no? De sacar nuestra parte más salvaje, por decirlo más espontánea y salvaje, y, bueno, civilizarnos de alguna manera. El problema es que todo esto lo que hace es termina, una vez que los impulsos se moderan un poco, todo se convierte en adaptación. La adaptación se lo devora todo. Y la adaptación es lo que decíamos antes, la supervivencia del más apto. El más apto es el que se adapta a las reglas de lo establecido, como decía Althusser, ¿no? ¿Cuál es la virtud del aprendiz? La obediencia. No importa si te mandan a hacer algo que es ridículo. Eso no importa. Lo que importa es obedecer, ¿no? No cuestionar la orden. La escuela no permite cuestionar una orden. Lo que establece es un verticalismo donde el buen estudiante es el que se adapta a las cosas. No es el más talentoso, no es el más esforzado, sino que
mejor se adapta a las condiciones y rinde en esas condiciones. El tema es que esta pseudocultura, por un lado, pretende, entre comillas, resolver, o sea, armonizar el antagonismo. Y esto no lo va a lograr, dice Adorno, porque la sociedad sigue siendo injusta en su modo de organización y de producción. Y por otro lado, promueve este esquema de adaptación, de dominio progresivo, de control de la pulsión, represión. Pero claro, ¿qué sucede cuando uno reprime un impulso muy fuertemente? Si no lo logra canalizar, si no lo logra sublimar, esto es psicoanálisis básico, ese impulso ¿qué hace? Irrumpe de golpe, ¿no? Sale de golpe y da vuelta todo. Por lo tanto, la adaptación lo que hace es tratar de generar como un invernadero, ¿no? Dice acá. Y la metáfora del invernadero es muy propia de la educación. Ya la usaba Comenio, ¿no? En la didáctica magna. Va a ser como un jardín, como decir, protejamos, aislemos a los aprendices como plantitas, justamente, de toda la realidad. Pero eso es un artificio enorme, y lo que tiene como función es amoldar, adaptar, ¿no? Controlar y volver a esos sujetos dóciles y conformes a lo que la sociedad quiere de ellos. Este es el problema. La adaptación lo que hace es pensar que los sujetos de la educación son sujetos moldeables, que se pueden moldear y definir como digamos, el sistema educativo quiere formarlos. Y esto es terrible, porque esos sujetos van a pensar después que nada se puede modificar, que la sociedad de clases siempre fue así, que pobres hubo siempre, que en realidad los pobres somos, y todas las cosas de sentido común que podríamos hablar horas de ese tema. Este es el problema. El capitalismo genera esto. La sociedad capitalista burguesa genera una pseudocultura, una educación pensada para la adaptación, que se contradice, se distingue fuertemente del ideal, ¿no? El ideal de educación, ¿qué sería? Que los individuos sean libres, que puedan canalizar y sublimar sus pulsiones. Pero claro, eso sería imposible si hay una sociedad, si no hubiera, o sea, la única manera de realizar eso sería una sociedad sin clases sociales, sin diferencias sociales y sobre todo sin explotación. Digamos, sin explotados y sin explotadores que se benefician de esa explotación. El problema es que ese ideal no se cumple y choca con una realidad que es tremendamente cruda, terriblemente cruda. Y entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Y bueno, termina pasando que la educación viene a legitimar a la cultura dominante, a tratar de reproducirla y a generar en todos un amoldamiento, una adaptación a esa cultura, pese a los impulsos, ¿no? Es decir, y contra los impulsos. Y ahí va a estar la tensión, ahí va a estar el antagonismo. Si esa adaptación está chocando con los impulsos y los está reprimiendo, necesariamente tiene un componente de falsedad. Y esa falsedad, claro, es el hacernos creer que estamos en la sociedad bien, una sociedad buena, justa, que le da a cada uno lo suyo, meritocrática, todas esas barbaridades y todas esas ideologías que circulan para consolar, para amortiguar, para suavizar la explotación de fondo que vive el sistema capitalista. Bueno, en la próxima, perdón por la extensión, seguimos con el otro texto de Adorno, Tabúes relativos a la profesión de enseñar, que está en el libro titulado Consignas.